Saludos y bienvenidos a la clase de química del día de hoy que hablará sobre la teoría cinético-molecular. Una teoría que explica desde nivel microscópico a nivel, bueno, más que microscópico, nivel moléculas, todos los fenómenos que podemos observar de cambios físicos de la materia, como podrían ser los cambios de estado, las transferencias de calor, etcétera, ¿no? Bueno, antes que nada, es importante definir lo que es número atómico y masa atómica. Cada elemento en la tabla periódica tiene en sus especificaciones como características lo que viene siendo el número atómico en la parte superior derecha, bueno, superior izquierda, mejor dicho, y su masa atómica en la parte inferior. Hay que entender que los átomos pues, se pueden identificar por el número de protones y neutrones que contienen. Los protones se encuentran en el núcleo del átomo, mientras que los neutrones se encuentran en regiones alejadas de ellos, pues moviéndose en esas regiones alrededor de lo que viene siendo el núcleo atómico, ¿no? El número atómico, entre paréntesis Z, es igual o equivalente al número de protones que tiene en el núcleo un átomo. De hecho, de esta manera, si vemos en el flúor, este 9 significa pues, que hay 9 protones en el núcleo. Y cada átomo en el universo que contenga 9 protones se llamará flúor. O sea que es un número que le da identidad a cada elemento. Si ya hay 10 protones, es otro átomo. Si hay 8, es otro átomo. Si tiene 9, se puede decir que es flúor aquí, en China, pues, y en cualquier parte del universo, ¿no? Y bueno, es importante saber que el número de protones que tiene, que en este caso es el número atómico, que está en el núcleo, siempre también va a ser igual al número de electrones que va a tener cada elemento. ¿Por qué? Porque pues, los elementos son neutros. Un átomo pues, es neutro. Dicho de otra manera, pues si tenemos 9 protones positivos en el núcleo y 9 electrones en las regiones alrededor del núcleo, pues 9 positivo menos 9 negativo, pues se queda 0. Entonces el número atómico nos indica el número de electrones y el número de protones que se tiene. En cambio, el número de masa A o la masa atómica, que en este caso pues en el flúor es 18.9, viene siendo el número total de neutrones más protones presentes en el núcleo. Y es muy útil esto pues para posteriormente hacer cálculos de concentraciones a nivel molaridad, ¿no? Puesto que si nosotros tenemos 18.9 gramos de flúor, significa que tenemos 1 mol de flúor. En realidad, los electrones casi no pesan. Entonces, este 18 viene siendo los 9, digamos, protones del núcleo más los neutrones que va a contener ese flúor. Y ahora enfocándonos en la teoría cinético-molecular, pues esta explica los fenómenos que nosotros podemos observar de cambio de estado de la materia, ya sea sólido, líquido o gas. Porque ya habíamos visto en clases anteriores que la diferencia entre sólido, líquido y gas realmente es el espacio que hay entre las moléculas que lo están conformando. En un líquido, pues muy empaquetadas, muy justas, perdón, en un sólido muy empaquetadas y muy justas, en un líquido un poquito más separadas entre sí y en un gas lo más alejado que ellas puedan, a tal grado de ocupar el contenedor que lo contenga, ¿no? Todo ese espacio disponible. Entonces, pues, si vamos de sólido a gas, hay mayor espacio intermolecular o entre las moléculas, como vemos aquí, que poquito espacio hay entre ellas en un sólido y en un gas viene bastante espacio, ¿no? Y también la energía cinética molecular se va a incrementar al pasar de sólido a gas. La energía cinética es movimiento. El movimiento genera energía y genera calor. Entonces, pues obviamente mientras más movimiento haya, porque pues haya más espacio entre ellas y puedan moverse más libremente, pues más energía va a contener y más calor pueden liberar estas moléculas al vibrar y al moverse. El primer postulado de esta teoría cinético-molecular nos dice que toda la materia está constituida por partículas, que pueden ser átomos, iones o moléculas. Un átomo, pues ya habíamos visto que es la unidad no básica de la materia, es un elemento químico, como puede ser el hidrógeno. El hidrógeno y un átomo, pues generalmente un átomo neutro. El hidrógeno es un átomo neutro porque tiene un protón en el núcleo con una carga más 1, un protón, y un electrón girando alrededor de él que tiene carga menos 1. Pues más 1 menos 1, ¿cuánto da? 0. Es un átomo neutro.
Una molécula pues está compuesto de varios átomos unidos entre sí. En este caso son dos átomos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno, que forma el agua. Y pues una molécula pues también se forma para atender a la estabilidad, para ser neutra. En cambio, un ion puede ser una partícula, ya sea un átomo o una molécula, que tiene una carga ya sea positiva o negativa. Veamos el ejemplo del hidrógeno. En el hidrógeno pues tenemos que hay un protón en su centro, ¿no? Más 1 es su carga. Más 1 aquí, un protón. Pero si pierde ese electrón que es menos 1, el electrón se va. Entonces ya no hay más 1, menos 1, 0. Como este menos 1 se fue, el negativo, queda solo el hidrógeno con su carga más 1 en el centro, pues y por lo tanto el hidrógeno queda cargado como más, como positivo o como más 1 porque tiene un protón y 0 electrones. Eso es un ion, ya tiene una carga. Aquí vemos átomos de hidrógeno, todos igualitos, de oxígeno igualitos, de bromo igualitos. Un ion puede ser el cloro o el sodio, que ya tienen carga positiva o negativa por su cuenta. Y una molécula, pues es la unión de átomos, como en este caso el agua. Molécula, pues la unión de dos átomos. Pueden contener átomos del mismo elemento o de dos o más diferentes también. Tenemos el hidrógeno, que es H2, dos de hidrógeno pegados entre sí, es una molécula de hidrógeno. Los elementos que existen como moléculas diatómicas, o sea que son dos iguales entre sí pegados, como el H2, también pueden ser el nitrógeno 2, el O2, el flúor 2, el cloro 2, el bromo 2 o el yodo 2. Son estos que están aquí. Incluso a veces hay átomos que pueden estar unidos de 3 entre sí, como el ozono, que son 3 átomos de oxígeno pegados entre sí. O muchas combinaciones entre ellos, el CO2, ¿no? Que viene siendo una molécula porque es un carbono y dos oxígenos. Y el ion, como explicaba, es un átomo o grupo de átomos que ya tienen carga, ya sea positiva o negativa. Ya sabemos que el número de protones en el núcleo siempre va a permanecer igual, eso es una regla. Entonces lo que va a diferir para que tenga carga o no son los electrones que se pueden perder o ganar. Ya que si tenemos un átomo neutro que tenga las mismas cargas positivas que las negativas, pues es cero su carga. Pero si gana un electrón, llega a una carga negativa y se le junta, se le pega a él porque ganó ese electrón, pues va a quedar como negativo. Él ya ganó algo negativo, queda como negativo. En cambio, si pierde el electrón, pierde lo negativo que, digamos, se neutralizaba con su núcleo positivo, pues ya si se va a lo negativo, él solo queda cargado positivamente como catión. Y pues puede haber el cloro generalmente cuando ya está en forma de ion es un anión negativo, el sodio es positivo, el oxígeno negativo, el hidrógeno positivo, pero eso ya va a diferir de la naturaleza de cada elemento, que con la práctica pues se puede saber. Y leyendo pues a veces también los cationes y aniones, que ya existen tablas. Ahora, catión se llama cuando, pues obviamente, la partícula, la molécula, el átomo, pues quedó cargado positivamente. Porque perdió uno o más electrones. Tenemos el sodio. El sodio tiene en su núcleo, pues, 11 protones, 11 cargas positivas. Y tiene 11 electrones, 3 y 3, 6 y 3, 9, 10, 11. 11 menos 11, 0. 11 positivo menos 11 negativo, 0. Pero ¿qué pasa si pierde un electrón? Se va. Él en su núcleo queda igual, tiene sus 11 protones, pero ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y 10 qué? Pues 10 cosas negativas, 10 electrones. 11 positivo menos 10 que son negativos. ¿Cuánto queda 11 menos 10? Pues 1 positivo. Por eso, pues el sodio, si lo perdió, queda como catión más 1. No hay un 1 aquí porque cuando tienen carga 1 no se pone el 1, nomás se pone el símbolo más. Caso contrario con el cloro. El cloro es un anión porque el ion tiene carga negativa porque ganó un electrón. En su núcleo tiene 17 protones y 17 electrones. Aquí están 5 y 5, 10 y 4, 14, 15, 16, 17.
¿Qué pasa ahora si gana un electrón más para estar estable? Va a tener sus 17 del núcleo y ahora 18. 5 más 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, 17 positivo y 18 negativo, pues queda con uno de más que es negativo. Por eso, cloro queda con una carga menos 1 y es un anión. Ahora, existen cationes y aniones que solamente se pueden dar con un solo átomo. Generalmente los metales, ya sean alcalinos, alcalinoterros o de transición como estos que están aquí, forman cationes positivos, más 1 o más 2, o incluso hasta más 4, ¿no? Como vemos aquí en el plomo. Mientras que estos elementos que están acá, pues generalmente pueden llegar a formar aniones que son negativos, flúor, cloro, bromo, yodo, que son menos 1. Aquí miren, noten un comportamiento muy, pues muy interesante la tabla periódica para que vean que sí está acomodada en este orden. Estos que están aquí tienen carga menos 1, luego estos que están acá tienen carga menos 2, este carga menos 3 y este carga menos 4, ¿no? Eso significa que pues los elementos de las mismas filas, en este caso de los grupos, pues tienen propiedades similares entre sí. En cambio estos tienen más 1 y estos tienen más 2. Incluso es importante también mencionar que un mismo elemento como fierro o hierro puede estar tanto como más 2 como más 3. O el cobre como más 1, como más 2. O sea, hay diferencia, ¿no? Y bueno, cuando se une un compuesto, bueno, cuando se une un, digamos, catión como el sodio con un anión como el cloro, se forma un compuesto iónico, porque es la unión de dos iones. Positivo y negativo pues se atraen y buscan neutralizarse. Si el sodio es más 1 y el cloro es menos 1, más 1 y menos 1 es 0, no pueden estar estables por su propia cuenta, pero pues al juntarse entre ellos, más 1 y menos 1 es 0, quedaron estables, pero formaron un compuesto que ahora es cloruro de sodio, la unión de cloro y de sodio. El compuesto iónico está formado por un catión y un anión que buscaron estabilizarse. El segundo postulado de la teoría molecular, bueno, cinético molecular, dice que las partículas se encuentran en movimiento continuo, de vibración o de traslación. Vibran entre ellas, rotan sobre su propio eje, se trasladan de un lado a otro. Y algo importante es que, pues mientras más movimiento haya, hay más temperatura, porque el movimiento, los choques generan calor. De tal manera que se aumente la temperatura, pues también vas a aumentar el movimiento. Y mientras menos movimiento haya, pues baja la temperatura porque hay menos transferencia de calor. Pues como está un hielo, está frío, no hay poco movimiento, están todas juntas entre sí, pues y hay baja temperatura. Pues ese fenómeno lo podemos observar cuando sacamos, digamos, un contenido gaseoso de un aerosol, de una lata de aerosol. O sea, en este volumen que está hasta acá, pues hay cierto número de moléculas en el interior, 1.000.000, por ejemplo, por decir un número. Si nosotros vaciamos ese contenido hacia el exterior, pues ya no hay 1.000.000. En el mismo volumen, a lo mejor hay 800.000. Entonces, como hay menos moléculas aquí, pues obviamente hay menos entre ellas moviéndose y botando entre ellas y rebotando. Entonces, hay menos colisiones entre ellas. Hay menos moléculas, menos colisiones, menos calor y por lo tanto pues baja la temperatura porque al menos calor pues hay más frío en el sistema. No sé si más o menos me voy a entender, pero al haber menos moléculas porque ya las tiramos hacia afuera, pues hay menos choques entre ellas y podemos sentir que la lata se enfría porque pues hay menos calor proveniente de ese que hay menos moléculas vibrando y chocando entre sí. El tercer postulado de la teoría cinético-molecular nos dice que entre las partículas no hay nada, solo hay vacío. Ese es un esquema donde aquí podemos ver el núcleo que tiene los protones y los neutrones y hasta acá en la orillita, acá muy lejos están los electrones en otras regiones y entre ellos también hay mucho espacio. Vemos aquí un electrón, por ejemplo. Si la materia está hecha de protones, neutrones y electrones, pues, y no hay nada entre ellos, pues hay un espacio completamente vacío. El 90 hasta el 99% de un átomo es vacío. Prácticamente no hay nada. El cuarto postulado dice que existen fuerzas de interacción entre las partículas denominadas de cohesión, que son las llamadas fuerzas intermoleculares, fuerzas entre moléculas.
El agua, por ejemplo, aquí H2O, aparte de sus enlaces químicos que forman el compuesto agua, porque es un hidrógeno y dos oxígenos, hay fuerzas intermoleculares, como esas que están aquí punteadas, que mantienen al agua pues más o menos pegada entre sí cuando está en estado sólido, juntita, un agua, otra agua, otra agua, otra agua. En estado líquido también hay esas fuerzas, pero no son tantas, las ven un poco más dispersas. Y en el estado gaseoso prácticamente ya no hay esas fuerzas entre las moléculas para que estén pegadas entre sí, ya no hay esas líneas punteadas como esta o esta. Ya no hay fuerzas, están alejándose lo más que pueden entre ellas, ya nada las retiene. Y esas son fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas o partículas. En el caso del aceite han visto que el aceite entre sí tiende a juntarse, pues también son fuerzas de atracción que entre lo aceitoso se lleva entre sí y lo acuoso pues se va a llevar entre sí también. Y bueno, al romper esas fuerzas intermoleculares o formarlas, pues puede haber solidificación o ebullición. Cuando nosotros ponemos a hervir agua, se rompen esas fuerzas y pues se pueden separar más las moléculas entre sí porque ya se formó un gas. Y las partículas no son iguales al sistema, o sea que el hecho de que el agua en vapor de gas esté ocupando un mayor volumen no significa que sus moléculas se hicieron más gordas, simplemente no aumentaron de tamaño. Lo que aumentó es la distancia que hay entre ellas porque se rompieron las fuerzas intermoleculares. Donde hay más en el sólido, pues predominan las de atracción como habíamos visto en clases pasadas. En un líquido hay de atracción y repulsión más o menos igualadas, por eso están un poquito más dispersas que en un sólido, pero pues no tanto como con un gas. Y en un gas, pues las fuerzas de expansión o repulsión son las que predominan porque ya no hay fuerzas intermoleculares entre las moléculas. Sin embargo, por medio de presión podemos nosotros, digamos, obligarlas a que se junten más entre ellas. Se puede ocupar un menor volumen y pues va a haber más calor o más calentamiento de esto, ¿no? Existe un cuarto estado de la materia llamado plasma. Y de hecho el 99% de la materia del universo es plasma porque se encuentra, pues, digamos, en las estrellas, porque hay donde hay temperaturas muy, muy altas, porque es un estado de la materia que se encuentra cercano a los 10.000 grados Kelvin, que vienen siendo 10.200 grados centígrados. Y aquí prácticamente las moléculas se rompen en los átomos y ya que es una mezcla de iones positivos con protones positivos, pues con iones negativos. Aquí vemos sólido, líquido y gas están más separados entre sí, hay más temperatura, más energía por los movimientos que hay. Y en el cuarto estado de la materia, el plasma, ya hay una sopa de electrones y iones, porque ya hubo un rompimiento, un alejamiento más grande todavía, donde ya quedaron las partículas cargadas, positivas y negativas, más separadas entre sí todavía. El agua pues se puede observar incluso en esos cuatro estados, ¿no? Hielo a menos de 0 grados centígrados, líquido pues entre 0 y 99 o 100, gas pues a más de 100 grados centígrados o en un rayo, como hay vapor de agua en la atmósfera, pues un rayo alcanza temperaturas muy altas porque tiene pues bastante energía eléctrica y esto logra que el vapor de agua en la atmósfera pues se ionice a forma de formar el estado de plasma, ¿no? Entonces en la naturaleza incluso el agua puede estar en esos cuatro estados de la materia. Y así como hay un estado de máximo calentamiento y un estado de mínimo enfriamiento, es el quinto estado de la materia, un condensado Bose-Einstein. Cuando las partículas, digamos que bajamos más la temperatura a tal forma que no haya movimiento entre ellas, pueden ocupar un espacio todavía mucho menor, como vemos aquí. Esto se logra en el cero absoluto, que es 273.15 grados bajo cero. Ya no hay movimiento de las partículas, pues obviamente no pueden estar más separadas entre sí y no puede haber una temperatura más fría porque es el movimiento cero. Con moverse poquito ya se pueden alcanzar temperaturas cada vez más grandes. Sin embargo, si hay cero movimiento, pues ya ahí es el máximo enfriamiento que se puede alcanzar, porque el material pasa a un nivel mínimo de energía. El cero absoluto es teórico, siempre va a haber una fuente de calor externa que va a traspasar esa energía a la materia. Pero si podemos llegar, y si ha llegado a un laboratorio, es muy cercano al cero absoluto, que es el cero movimiento.
Aquí en este link pueden encontrar curiosidades sobre los estados de la materia. Voy a dejar el link ahí en la descripción para que tengan acceso a él. Aquí pueden encontrar más curiosidades también sobre la tabla periódica, el nitrógeno sólido. En teoría, los mismos elementos que de manera natural están sólidos, líquidos o gaseosos, pues como el hierro que está en estado sólido, el oxígeno en gas, el mercurio en líquido. Si nosotros aumentamos o elevamos la temperatura lo suficiente o la disminuimos, pues pueden pasar a un estado como el hierro que se funde a un estado líquido, o incluso los gases los podemos pasar a sólidos con demasiado enfriamiento. Aquí también hay un link sobre el nitrógeno sólido que voy a dejar en la descripción. El postulado 5 de la teoría cinética molecular dice que las colisiones entre las partículas hacen que sean elásticas, chocan, rebotan y se alejan. En el recipiente que los contiene, ¿no? Van de un lado a otro las partículas, se alejan, rebotan, chocan entre sí y generan ese calentamiento. En el gas, pues, están lo más alejados posibles. Después de que chocar, pues las moléculas se alejan hasta donde pueden. En estado gaseoso ya no hay algo que las limite más que la superficie donde estén encerradas, por eso empiezan a abrirse. Si hierven agua en un recipiente abierto, pues se van a alejar lo más que puedan posible entre ellas. A mayor temperatura, pues más choques hay y más se van a alejar entre sí. Este modelo pues alcanza, nosotros obviamente no podemos observar a nivel microscópico pues esto que está sucediendo, pero nos dice que las propiedades del sistema son resultado del comportamiento de sus partículas más pequeñas. Así que el comportamiento de esas partículas más pequeñas puede explicar lo que nuestros sentidos pueden ver, nuestra vista, pues sobre todo, ¿no? Puede ver ya o sentir nuestro tacto, ¿no? Que puede ser nuestra sensación de frío, de calor, o nuestra vista que puede ver los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Eso se explica porque sus partículas en sí se están comportando de la manera como vimos hace rato. Y bueno, aquí podemos ver los elementos. El mercurio, como ven, es el único, bueno, igual el francio, no sé por qué no está aquí mezclado, pero el que encontramos en estado líquido de manera natural. El bromo igual, ¿no? También, en cambio, en gas, pues podemos tener el hidrógeno y estos los gases nobles que están acá, y la mayoría son sólidos, como pueden ser todos estos metales que están aquí. Pero si nosotros elevamos la temperatura, en teoría lo suficiente, todo se puede hacer en el gas. Y si nosotros enfriamos la temperatura demasiado, pues todo esto lo podemos volver sólido. Incluso pues el nitrógeno líquido y bajo mucha presión y temperatura, pues el hidrógeno, ¿no? Mucha presión y baja temperatura. Entonces pues eso sería todo. Les agradezco que hayan quedado hasta el final del video. Y pues posteriormente estaré subiendo el siguiente.